Bueno, comenzamos. Este, bueno, hacemos un repasito de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Vamos a Profe, consulta, ¿las clases son grabadas? ¿La Sí, de lo teórico? sí, sí, ahora se está grabando. ¿Figura el simbolito de grabación? Sí. Bien, a ver, disculpen un segundo que estoy teniendo un problema para abrir la presentación. Bueno, este, ahí está, todo andando un poquito trabado, pero bueno, tampoco vamos. Ya los próximos encuentros van a ser un poco mejor. Veremos. A ver, vamos a llegar hasta allá. Bien. Bueno. ¿Todos ven esta hoja cuadriculada? Sí. Bien. Bueno, les voy a pedir que los que tengan el micrófono abierto lo cierren. Y bueno, entonces la clase pasada empezamos a introducir el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Que lo simbolizábamos con esta letra, ¿no? Y era el conjunto formado por el uno, por el uno más uno, ¿no? Por el uno más uno más uno más uno, que lo simbolizamos con el símbolo 3, el uno más uno con el 2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta un n, que era sumar uno consigo mismo n veces, ¿no? Este, y así definíamos el conjunto de los números naturales, ¿no? Como un conjunto inductivo, que se generaba a través de la suma de uno
consigo mismo, ¿no? Y habíamos dicho que era un conjunto discreto, tenía primer elemento, pero no tenía último elemento, ¿no? Entonces, lo que vimos es que en N hay cierto tipo de ecuaciones que no se pueden resolver, ¿no? Es decir, ecuaciones eh, del tipo como ser 5 más x igual a 1, ¿no? Eh, Acá la solución no existe, ¿no? Es decir, no existe un x en n que sea solución. ¿Se ve, no? Esto, ¿no? Es decir, no existe ningún número natural que sumado con 5 nos dé 1, porque el natural más 5 es 1, y 5 más 1 ya es 6, no nos va a dar nunca 1, ¿no? Eh, entonces, en este caso decimos que la solución es el conjunto vacío, ¿no? Eh, Preguntarse, para que exista esta solución, lo que tiene que suceder es que esta diferencia esté definida, ¿no? Esta diferencia, digamos, en el conjunto de los números naturales no tiene sentido porque no podemos sacar más de lo que tenemos. Entonces, bueno, para que esto tenga sentido, ¿no? Es que definimos un nuevo conjunto numérico justamente para que estas ecuaciones tengan solución y para que esta diferencia esté definida, ¿no? Esta diferencia. ¿Y cómo llamamos ese conjunto numérico? Los, Enteros. ¿cómo? Los enteros. Los enteros, claro. En realidad llamamos los naturales negativos, que es lo que necesitamos para que estas ecuaciones tengan solución, ¿no? Los naturales negativos, le agregamos el cero y le agregamos los naturales, ¿no? Entonces, la unión de estos tres conjuntos, los naturales, que ya los teníamos de antes, el cero, y los naturales negativos, que serían los opuestos a los naturales, son los enteros, ¿no? Bueno, también habíamos dicho que en los naturales hay dos operaciones, ¿no? Que las conocemos de toda la vida. ¿Cuáles son esas operaciones? La suma y el producto, ¿no? Entonces, bueno, en Z definimos Z así, como este conjunto. Ustedes díganme si no entienden la letra, si hay algo que no se entienda, que se vea chiquito. Bien. Y bueno, y acá ya teníamos, ya lo que tenemos es el cero, ¿no? Profe, Sí. para diferenciar, vio que la N tiene un palito al costado de más. ¿La Z qué llevaba? Y la Z lo que tiene es como es como así y así, ¿no? Siempre es, Ah, bien, gracias. ¿no? Y bueno, antes teníamos los naturales, ¿no? Que serían el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Y seguimos indefinidamente. Es un conjunto que no está acotado, que no tiene último elemento, ¿no? Porque si suponemos que existe un último elemento, eh, podemos armar nosotros sumándole uno que pertenezca al conjunto, ¿no? Entonces, no es posible proponer un último elemento. Después, ahora tenemos los naturales, el cero, y después tenemos los opuestos de los naturales, ¿no? Los opuestos de los naturales. Y así sigue, ¿no? ¿Por qué los representamos con puntitos el conjunto? Por- Porque es un conjunto Porque no hay discreto. nada entre medio de ellos. Exactamente, ¿no? Sería un error conceptual hacer esto, porque cuando uno hace esto,
está diciendo que los puntos se juntan, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Porque no hay ningún número entero entre dos enteros consecutivos. Bien. Las propiedades tenemos la suma y el producto en n, ¿no? ¿De qué propiedades tiene la suma y el producto en los naturales? ¿Con qué propiedades está equipado la suma y el producto? Que también lo habíamos conversado la clase pasada. Habíamos dicho que la suma en los naturales es conmutativa, ¿no? Es decir, en el sentido de que para todos los números naturales se cumple que A más B es igual a B más A, ¿no? O sea, no importa el orden en que sumamos, ¿no? Es bastante sencillita, esa la conocen. Después, el producto también está equipado con la propiedad conmutativa, lo conocido como el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Eh, esto es vinculado a la propiedad conmutativa, ¿no? Conmutativa. Conmutativa. Y después lo que tenemos también es lo propio para todos los números naturales, se verifica la asociatividad, ¿no? Que nos dice básicamente que eh, podemos, podemos sumar en distinto orden, ¿no? Podemos agarrar y sumar primero estos dos y el resultado lo sumamos con C, o también podemos agarrar y sumar estos dos y el resultado lo sumamos con A, ¿no? Eh, como que no importa el orden en que hagamos la suma. Y bueno, y también tenemos esta propiedad que se cumple en el producto, ¿no? Es decir, podemos calcular el producto de estos dos factores y el resultado luego lo multiplicamos por C, ¿no? Y el resultado va a ser lo mismo que calcular primero el producto de estos dos factores y luego multiplicarlo con A, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 2 por menos 5 por 7, ¿no? Entonces, según esta propiedad, podemos agarrar y seleccionar estos dos, hacer el producto primero de estos dos, ¿no? O sea, menos 10. El resultado lo multiplicamos por 7 y nos da menos 70, ¿no? Y por la propiedad, sabemos que si ahora seleccionamos el factor 2 y 3, ¿no? Factor 2 y 3, y primero los operamos, nos va a quedar 2, menos 5 por 7, menos 35, y 2 por menos 35, menos 70. Entonces, bueno, un ejemplito de la propiedad asociativa en el producto. Bueno, en el producto, a los componentes que forman el producto los llamamos factores, ¿no? Y en el caso que tenemos una suma, los componentes que componen la suma se llaman términos, ¿no? Términos es para un contexto de suma y factores es para un contexto de producto. Bien. Volviendo entonces, estas mismas propiedades también están en los números enteros, pero en los números enteros aparecen más cosas, ¿no? Sobre todo aparece una propiedad importantísima, que es la que nos permite que estas ecuaciones tengan solución. Gracias a esta propiedad,
podemos tener solución a las ecuaciones de este tipo, ¿no? Y esa propiedad es que, o sea, en Z el producto es conmutativo asociativo, la suma es conmutativa y asociativa, eso se sigue manteniendo. Ah, me olvidaba otra propiedad más importante, ¿no? Tenemos la conmutatividad, tenemos la asociatividad. ¿Y cuál otra está faltando? La distributiva, ¿no? La distributiva, exactamente. La asociatividad y El elemento neutro. a eso vamos ahora. Entonces tenemos la propiedad distributiva es una propiedad que relaciona las dos operaciones, ¿no? El producto con la suma, porque si no serían como dos operaciones aisladas. Este, entonces, ¿de qué forma se relacionan? De la siguiente. Si tenemos un producto que está multiplicando a una suma, entonces esto es lo mismo que hacer esto. A por B más A por C, ¿no? Bien. Bueno, en el secundario como que nos decían que si la propiedad la vemos de acá para allá, es prop distributiva, ¿no? Distributiva. Y si la propiedad la vemos de acá para allá, es lo que se conoce como factor común, ¿no? Extraemos un factor común, ¿no? Ejemplo, si tenemos 7x más 2x, ¿no? Acá podemos extraer factor común. ¿Podemos aplicar propiedad distributiva? Sí, ¿Cuál sería el factor común de estos dos la X. sumandos? X, ¿no? Es X como, por 7 más 2. exacto, Por 7 más 2. 7 más 2, ¿no? Fíjense que el factor común es la propiedad distributiva, es lo mismo, porque en realidad la propiedad distributiva es una igualdad, y en la igualdad no importa el orden que se vea la igualdad, es equivalente, ¿no? O sea que, digamos, la propiedad distributiva, el factor común, que fue lo que hicimos acá, dos sumandos, y en cada uno de esos sumandos vimos que hay un producto, y en esos productos hay un factor común a ambos, que es el X, ¿no? Entonces es como que la propiedad distributiva nos permite sacarlo afuera y que adentro quede la suma de los coeficientes, ¿no? De 7 y 2, ¿no? Em, Profe, sí, ¿puede aceptar a los compañeros que quieren entrar? bien, gracias. Me están avisando el grupo. Sí, 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 discúlpenme, yo me olvido, pero ahí los admití a todos. Bien. Entonces, esta propiedad, digamos, es fundamental y en definitiva, fíjense que los que no, lo, este, nos sirve para poder sumar expresiones algebraicas, expresiones donde haya involucrada una letra, ¿no? En este caso la X, que no conocemos su valor, pero la tratamos como un número, ¿no? Solo que no lo conocemos, cumple las mismas reglas operatorias que cualquier otro número. Entonces, esta propiedad nos permite sumar, ¿no? Sumar expresiones algebraicas. Entonces, en este caso decimos que 7x más 2x es igual a 9x, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aplicamos la propiedad distributiva, ¿no? Vista como un factor común, ¿no? Entonces, cuando uno dice 7x más 2x, y uno dice, ah, bueno, 7 manzanas más 2 manzanas, es 9 manzanas. En realidad lo que está implícito ahí, o sea, la propiedad algebraica que justifica esa agrupación, es la propiedad distributiva, ¿no? ¿Se entiende esto? Si fui muy Sí. rápido, no, y que quieren que lo repase, lo repasemos.
lo repasamos, no hay problema. ¿Se entendió bien, Se profe? entiende. Bien. Profe, la ecuación que da -70 es asociativa. Esta sí, -70, ¿no? Eh, Acá como que hicimos cambiamos el orden, ¿no? De cómo hacer el producto. Para corroborar que la propiedad se cumple, ¿no? Bien, ustedes si quieren se pueden fabricar otros ejemplos y ver que efectivamente se verifica la propiedad. Bueno, ahora, en los enteros, ¿no? Aparece un nuevo elemento que es el neutro, ¿no? El neutro. El elemento neutro, podemos enunciar su propiedad, ¿no? Entonces, el elemento neutro es un elemento en particular que, vamos a decir, existe un número que se llama cero, que pertenece a los enteros, que verifica que ese elemento cero más cualquier número entero, llamémoslo A, es A, ¿no? Y esto se cumple para todo entero que tomemos en el conjunto, ¿no? Es decir, existe un elemento cero tal que si a ese cero se lo sumamos a cualquier entero, obtenemos ese mismo entero, ¿no? Y esto se cumple para todo número entero, ¿no? Estaría dicho acá. No para algunos, sino para todos. Entonces, eh, esto antes no existía en los números naturales. Existe ahora. Y hay otra propiedad importante que también es existencia de qué cosa. Del neutro. Ya lo, em, ya lo seleccionamos, ¿no? ¿El número opuesto? Del opuesto, ¿no? ¿Y cómo era? ¿Qué nos decía el opuesto? ¿Cómo era la propiedad del opuesto? Esto está en el apunte, si no mal recuerdo. El opuesto nos dice que para todo número entero, ¿no? A, este simbolito que está acá es pertenece, un numerito que pertenece al conjunto de los números enteros, se verifica que existe otro número entero, perdón, otro número entero que, ¿cómo lo vamos a llamar ese número entero? Menos A, que también pertenece a Z, que verifica que A más menos ¿a qué es igual? A cero, ¿no? Entonces, em, Nada más. Está. ¿no? Sería lo opuesto, ¿no? El opuesto, claro. El opuesto gráficamente es el simétrico con respecto al cero. El opuesto de 1 es el -1, el opuesto de 2 es el -2, el opuesto de 3 es el -3, ¿no? Y son números que verifican esta condición con la suma, que sumados entre sí nos da cero, ¿no? Entonces, digamos que esta propiedad es fundamental para poder resolver ecuaciones de este tipo, como la que teníamos antes, ¿no? 5 más, más x igual a 1, ¿no? Esta, esta ecuación sencillita, en los naturales no tiene solución, pero en los enteros sí, porque ahora en los números enteros estamos equipados con el opuesto, ¿no? Entonces decimos, bueno, queremos despejar x. Entonces, ¿qué hacemos para despejar x acá? Nos gustaría anular este 5, ¿no? Anularlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agregar un -5. Claro, sumamos el opuesto de -5 en ambos miembros, ¿no? En ambos miembros de la ecuación
para que se mantenga la ecuación, ¿no? Si hacemos algo de un lado, tenemos que hacer lo mismo del otro, ¿no? Para que se mantenga la igualdad. En este caso sumamos -5, ¿no? Entonces, bueno, y ahora, -5 más 5, por la existencia de opuestos, por esta propiedad que está acá, es 0. Entonces nos queda -5 más 1 de este lado. Bueno, y 0 más x, por ser el 0 el elemento neutro de la suma, 0 más x, ¿a qué es igual? A x. Y -5 más 1, bueno, es igual a -4, ¿no? Entonces acá tenemos este, la solución de esta ecuación, que es el -4. Lo escribimos así, ¿no? Bien. Esto en los números enteros, ¿no? Esto es lo que vimos la clase pasada. Y bueno, en los números enteros, después hay otro problema, ¿no? Que digamos que los números enteros no alcanzan, ¿no? Un problema en el cual este, se observa que los números enteros son insuficientes como, como objetos para resolver ese problema. Y el problema aparece cuando vemos ecuaciones de este tipo. A por x más b. ¿No? Una ecuación sencillita, de las más sencillas que nos podemos encontrar. A por x igual a b, ¿no? Con a y b en z, ¿no? Entonces, esta ecuación, lo que vimos es que a veces tiene solución, como ser, ejemplo, eh, este, -6 por x. Profe, ¿puede volver a repetir porque se está trabando? Ah, bueno. No, lo que vimos que, lo que dije recién, es que ahora en los números enteros podemos encontrarnos con otro problema, ¿no? Y ese problema viene cuando queremos resolver ecuaciones de este tipo, ¿no? Un número entero a por un número que conocemos igual a b, ¿no? Como ser problemas de este tipo, problema algebraico. Resolver una ecuación, ¿no? Supongamos que tenemos esta ecuación que está acá, ¿no? -6 por x igual a 4, ¿no? -6 por x igual a 4. Es decir, ¿qué estamos buscando acá? Un número entero que multiplicado por -6 nos dé 4. Perdón, 24. No 4, 24. ¿Existe este número entero? ¿Existe un número entero que multiplicado por -6 nos dé 24? El -4. El -4, exactamente. Existe, ¿no? Entonces, x es igual a -4, ¿no? -4. -6 por -4, vamos a poner acá. Pues, -6 por -4 es igual a 24. O sea que en este caso tiene solución esta ecuación, ¿no? La solución justamente va a ser 24 dividido -6, ¿no? 24 dividido -6. O si lo queremos expresar en notación de fracción, 24 sobre, perdón, -24. Es -24 dividido -6, ¿no? O lo que es lo mismo en notación de fracción, -24 dividido -6, ¿no? Esto es igual. eh, Ay, no estoy. Perdón, 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 ¿eh? No era menos. Ahí está. Disculpen acá. Es
la solución, voy a escribirlo acá, la solución de esta ecuación es la división de 24 con menos 6, ¿no? O lo que es lo mismo, 24 dividido menos 6, que es igual a menos 4, ¿no? Es decir, que estamos en un contexto de fracciones, ¿no? El tema es que una fracción no siempre nos da un número entero, hay veces que no, como ustedes bien saben, como ser, esta ecuación sí tiene solución en los enteros, pero supongamos que tenemos esta ecuación, 8 por x igual a 3, ¿no? Y nos preguntamos, ¿existe un número entero que multiplica? Existe, a ver, nos vamos a ponerlo en 15. Ahí está. ¿Existe un número entero que multiplicado por 8 nos dé 15? No, entero no. Entero no, No, ¿no? Porque uno se pone a no. practicar. Si es 1, 8 va a tener que ser positivo, por la regla de los signos, ¿no? 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Me pasé. Entonces, la solución está entre 1 y 2. En los enteros, entre 1 y 2 no tenemos nada. Entonces, para poder tener solución a esta Sí. ecuación, tenemos que ampliar el conjunto numérico y armarnos de objetos que estén, en este caso, entre el 1 y el 2, ¿no? Entonces, en este sentido, es que eh, vamos a definir un nuevo objeto que no pertenece a los enteros y que va a tener la forma, que va a ser la solución de esta división, ¿no? 15 Profe, sobre 8. disculpe. O que es lo mismo, 15 sobre 8, ¿no? Profe, Sí, sí, sí. hay chicos en sala de espera. Bien. Ahí les pongo, ahí les puse admitir. A los que ingresaron a lo último, no se preocupen que la clase está siendo grabada y bueno, de todas formas les voy a pedir que traten de ingresar antes de las 9, que ya antes de las 9 estén porque, digamos, si no tengo que estar viendo constantemente y ver si alguien está en espera o no, y bueno, y me puedo olvidar eso una vez que arranca la clase. Eh, Así que bueno, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones es que necesitamos introducir las fracciones, ¿no? Como 15 dividido 8, ¿no? La solución de esta ecuación, un número que multiplicado por 8 nos dé 15, no es un número entero, es una fracción. ¿Qué fracción es? 15 octavos, ¿no? Es decir, tenemos que pasar dividiendo el 8, ¿no? Bien. Eh, ¿Cómo Profe, definimos? ¿puedes volver a repetirse? Sí, a ver, a ver, a ver. Está medio inestable, me dice que está medio inestable la conexión a internet. Yo lo que voy a hacer es cortar el internet de mi celular. Eh, sí, ¿qué cosita quieren que vuelva a repetir? Llegó hasta la parte que puso 15 octavos. Claro, 15 octavos. Se entiende que 15 octavos es la solución de esta ecuación, ¿no? Sí, Que no, Sí. que no, que no es un número entero, ¿no? No es un número entero. Es un número que está entre 1 y 2, ¿no? O sea, que esta solución, que esta ecuación tenga solución es equivalente a pedir que esta división esté definida, ¿no? En los números enteros, esta división no está definida, porque no puedo partir 15 en 8 en 8 partes enteras, ¿no? El 15 lo puedo partir en una parte y que me sobre otra parte más, ¿no? Si estoy considerando 8 como una unidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que nos armamos las fracciones, ¿no?
que digamos, Ahí ya pasarían a ser números racionales. exactamente, ¿no? Y empezamos a ocupar los lugares que hay entre dos números enteros consecutivos, ¿no? Antes no teníamos nada, porque era un conjunto discreto, y ahora empezamos a ocupar esos espacios con estos nuevos números, que son los números, nosotros lo definimos como el conjunto de las fracciones a sobre b, tales que, Profe, sí, una consulta. ¿Esta clase dónde se va a guardar? O sea, ¿dónde la vamos a poder buscar para verla? en YouTube, la vamos a subir a YouTube. Buenísimo, profe, gracias. Esto es todo repaso igual de la clase pasada, ¿eh? Así que también está en el apunte. En el apunte está visto como operación, no está visto como ecuación. Le estoy agregando esta cuestión de la ecuación de una forma muy sencillita, ¿no? Una ecuación es una igualdad en este caso, entre una expresión algebraica y un número, y nos preguntamos para qué valor de la incógnita se cumple la igualdad, ¿no? En- no es muy compleja del tipo de ecuaciones que estamos viendo ahora. En el apunte no está con ecuaciones, en el apunte está solamente con operaciones, es decir, con la restricción que tiene la operación de no poderse efectuar en el conjunto numérico que se está trabajando, ¿no? En este caso, esta operación no se puede efectuar en el conjunto de los números enteros, pero sí en el conjunto de los racionales. Existe solución de esta división en el conjunto de los racionales. ¿Quién es esa solución? Esta fracción, ¿no? 15 octavos, que si ustedes quieren saber el valor numérico de esta... ¿Alguien tiene una calculadora? Hace 15 dividido 8 y le encuentra el valor numérico, o sea, le encuentra la expresión decimal a esta ecuación. Mi calculadora, no sé dónde la dejé. 1.875. ¿Cómo? 1.875. 1,170. 175. No, No, 875. 175. Está bien. Está más cercano al 2 que al 1, ¿no? Ahí está. 875. ¿No? Bien. Entonces, bueno, definimos de esta manera los racionales, ¿no? Como las fracciones, tales que numerador y denominador. Recuerden que el de arriba se llama numerador, el de abajo denominador, donde numerador y denominador son enteros, y la única condición que hay, además de que el numerador y el denominador sean enteros, es que el denominador sea distinto de cero, ¿no? Entonces, bueno, acá ya tenemos en Q, en los racionales, vamos a tener el 1, el -3 es racional. Sí, Sí, ¿no? ¿Por qué el -3 es racional? o lo puedo expresar como fracción. Exactamente, ¿no? Como -3 sobre 1, chau, de fracción, ¿no? O como -9 sobre 2, ¿no? Y de ahí podemos utilizar fracciones equivalentes para expresar de distintas formas el -3, ¿no? Multiplicando por un mismo número arriba y abajo. Eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. Y bueno, y así podemos tener el 1/2, que no es un número entero, pero sí un racional. Podemos tener el Profe, 15 octavos, entonces el -3 se representa un -3, ¿no? Un tercio -3. el -3 Sí, se representa un tercio -3. ¿Cómo es eso? sí. Que si se representa con el uno arriba, ¿no? En el denominador. El 1 abajo. Claro. No, 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 no es necesario, ¿no? O sea, -3 es igual a -3 sobre 1, ¿no? Es igual. Pero nosotros escribimos -3, no vamos a estar, no vamos a escribir -3 sobre 1. Eh, lo mismo que en vez de escribir -9 sobre 2, -9 sobre 3, perdón. -9 sobre 3, en vez de escribir -9 sobre 3, escribimos -3, porque es más fácil de manejar el -3 que el -9 sobre 3, ¿no? Pero bueno, son lo mismo, representan el mismo objeto. Bueno, y así seguimos con todas las fracciones que nos podemos imaginar, que son muchísimas.
Bien. Y bueno, y ahora lo que habíamos visto es que tenemos definida una, o sea, tenemos definido un producto. Ahora voy a pasar a la presentación. Profe dijo que número par era de las 3 a las 5 y número impar de las 5 a las 7. Eh, del número par de 1,5 a 3 y número impar de 3 a 4,5. Bueno, acá. Bueno, y tenemos definido en Q, tenemos definida tenemos definida la suma, ¿no? Una suma de fracciones que habíamos dicho que se puede hacer mediante fracciones equivalentes, ¿no? Es decir, buscando un denominador común, pasando a fracciones equivalentes y luego sumando. O también teníamos definida la suma en forma algebraica mediante esta formulita que está acá, ¿no? También tenemos definido un producto, que el producto es simplemente multiplicar, el producto entre dos fracciones es una nueva fracción que resulta de multiplicar. Profe, se trabó. No sé si dijo algo importante. A ver. No, estoy haciendo un repaso de lo que vimos en la última clase nomás. Tenemos definido una suma, que esta es la propiedad algebraica de la suma, y tenemos definido un producto, ¿no? El producto es simplemente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿no? Y habíamos visto este ejemplito, este problemita, cuántas varas de 3/4 de metro se puede formar si se tienen 13,5 metros de alambre. Y bueno, lo que tenemos que hacer es hacer la división de 13,5 metros de alambre dividido 3/4, que es lo que eh, tiene cada vara, ¿no? Entonces, la división entre dos fracciones, lo que hacemos es pasarla a un contexto de producto. ¿Cómo la pasamos a un contexto de producto? Agarrando el divisor y dándolo vuelta. Esto, darlo vuelta, es el inverso multiplicativo. Cuando nosotros damos vuelta a una fracción, lo que hacemos es pasarlo a su inverso multiplicativo, ¿no? 13 medios, en vez de poner división, ponemos un producto y invertimos la fracción 4/3. Y ahora estamos en un contexto de producto, que esto lo podemos resolver porque sabemos cómo se opera el producto, y hacemos numerador con numerador, denominador con denominador, ¿no? Y ahí obtenemos el resultado. Este resultado está simplificado, ¿no? Porque 13 por 4 es 52, ¿no? 52, y 2 por 3 es 6, 52 dividido 6 es lo mismo que 26 dividido 3, ¿no? Se simplifica. Bueno, y esto Profe, acá, sí, en cuanto a la suma, primero se pasa a fracción equivalente y después se suma todo con el denominador igual o se hace, o ese es un método y otro es el del mismo como múltiplo, o son los dos claro, iguales. exacto. Están íntimamente relacionados los dos, ¿no? Son Porque, lo por mismo. ejemplo, yo ayer estaba resolviendo y no me dio lo mismo uno con el otro. Tenía la duda esa, sí. Ah, bueno, entonces hoy en práctica lo vemos, dale, porque debería dar lo mismo. Ok. Bien. Disculpen un segundito, voy a buscar agua y vuelvo.
Bien. Eh, bueno, esto como está definida la división. Y acá, hasta acá es como que tenemos toda la recta cubierta, ¿no? O sea, porque completamos con fracciones lo que hay entre dos enteros consecutivos. Pero la realidad es que pareciera que tenemos la recta cubierta porque tenemos las fracciones, ¿no? Pero nos faltan objetos para que sea una recta continua, digamos, ¿no? Para que no tenga agujeritos, dicho de una forma, para que se entienda. Entonces, para completar, para terminar de completar la recta numérica, es que introducimos los números irracionales, ¿no? Eh, que bueno, los números irracionales son, bueno, son números con un comportamiento un poco extraño, ¿no? No los vamos a definir tan rigurosamente, pero la idea que se tiene que llevar es que los números irracionales son los que no se pueden expresar como fracciones, ¿no? No son el cociente de dos números enteros. Y hacer que no se puedan expresar como fracciones conllevan a que sean números que tienen una cola decimal que es infinita y no periódica. ¿En qué sentido? La cola decimal está compuesta por números que se van intercambiando aleatoriamente. No hay un patrón en esa cola decimal, ¿no? Se van como comportando de manera, eh, no hay una regularidad. En algunos números irracionales, la cola decimal se comporta de forma caótica, como ser pi, ¿no? En pi es impredecible la cola decimal y es infinita, ¿no? Hay otros números racionales que tienen una cola decimal que tienen predecibilidad, pero no cambia constantemente, ¿no? Entonces, esa un poco es la Profe, idea del número irracional, como ser raíz de 2 pi. Los números irracionales no se profe, pueden expresar como fracciones, ¿no? Esa es la principal definición que tiene. profe, entonces en los números racionales la recta sería abierta, la recta numérica. Sería, claro, sería continua. Si nosotros le agregamos los números irracionales, la recta sería continua, ¿no? Sería completa, exacto. Esa es la idea que se tiene que llevar. Entonces, nos vamos al grafiquito que utilizamos al principio de la clase, ¿no? Y fíjense, nosotros nos armamos los naturales, ¿no? Que están acá, que se generan a través de la suma de uno consigo mismo. Los enteros, que son los naturales, el cero y el opuesto de los naturales, ¿no? Es decir, que los naturales están incluidos en los enteros. Después, porque para que la división esté bien definida, ¿no? Nos armamos otros objetos que son los racionales, ¿no? Que son la solución, que son solución cuando la división entre dos números enteros no da un número entero, ¿no? Entonces, en ese caso nos armamos las fracciones. Hasta ahora tenemos los racionales, ¿no? Es decir, los racionales contienen a los enteros y contienen a los naturales, ¿no? Hay una relación de inclusión entre estos conjuntos. Y ahora tenemos otro conjunto que son los números que no se pueden expresar como fracción, que son los irracionales. Y acá tenemos raíz de 2, raíz de 3, pi, pi sobre 5, el número ¿no? Y un montón de otros números más, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí. No, disculpa. Hay una chica que se le salió el internet y se le salió la clase. Dice si la puedes volver a aceptar. Ahí acepté a alguien recién. Acá hay otra persona más. Bueno, hay más gente que... voy a volver. Pasa que cuando comparto pantalla, dejo de ver el chat. No, hasta ahora están todos adentro. Bueno, bien. Vamos bien acá, hasta ahora. No sé si voy demasiado rápido o hay algo que no se entiende, me paran. Bien, profe, bien. Bueno, entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Tenemos este conjunto, ¿no? Vamos a indicar todos los elementos que lo componen, que son números naturales. En este caso, ¿cuáles serían?
Solo el El 6. 6. El 6, ¿sí? ¿Cuál más? Raíz de 9, bien, porque tiene solución natural. El 1, el 3. El 1, el 3, ¿no? Esos serían todos. El 1, el 3, raíz de 9 y 6. Los números que son enteros, ¿cuáles serían? Pero el 1 y el 3 no serían 1,3. ¿No es 1,3? Ah, tienen razón. Ajá. Sí, sí, tienen razón. Está bien, Una coma. entonces es raíz de 9, 6 y 15 séptimos. ¿Es un número natural? No. No. No, porque esta división no da como resultado un número entero, ¿no? Un número natural, Sería racional. claro, un racional. Si en vez del 15 ponemos 14, ahí sí, 14 séptimos va a ser un número natural, ¿no? Su resultado es un número natural, pero en este caso no. Bien, vamos ahora, enteros. ¿Qué conjunto de acá, cuáles son los elementos de este conjunto que son números enteros? -5, -1. 5 menos 1, raíz de 9. Y también el 6 y la raíz de 9. Exacto, ¿no? O sea, El 6 también. el 6, claro. O sea, tenemos los naturales negativos, que los agregamos, -1 y -5, y los naturales que traíamos de antes, ¿no? Números racionales. ¿Quiénes van a ser Serían los números racionales? naturales, los enteros. Todos menos Exacto. pi. Los ¿Cómo? 15 séptimos. Claro, a los que Todos teníamos menos pi antes, y 15 séptimos. a los que teníamos antes se le agrega el 1,3 y como dijeron, el 15 séptimos. Perfecto. ¿Y números irracionales? 15 El séptimos pi, y pi. 1,3 y pi. Exacto. El O- el pi 1,3. y la raíz de 9. raíz de 9. Es un, ¿existe la raíz de 9? ¿Existe? Sí. ¿Cuál Sí, es el resultado de, tres. de raíz de 9? 3, 3. ¿Por qué 3. 3? porque 3 por 3 es 9. Exacto. ¿No? Entonces, eso es raíz de 9 es un número natural, ¿no? En cambio, si ponemos raíz de 10, tiene como solución un Ahí número, sí sería un irracional. ahí sí sería un irracional, porque no existe un número entero que elevado al cuadrado nos dé 10, ¿no? Entonces las raíces Es cuando... como la raíz de 7, profe, ¿no? Exacto, la raíz de 7, la raíz de 11, la raíz de 13, ¿no? Igual dentro de un ratito vamos a estudiar cómo se define la raíz, como para recordar un poco eso, pero lo que se tienen que llevar ustedes es que las raíces que no tienen como resultado las raíces de números enteros que no tienen solución entera son irracionales, ¿no? Es decir, que van a tener una cola decimal no periódica, ¿no? Que por lo general esa cola decimal se comporta de manera caprichosa e infinita, ¿no? No tiene previsibilidad, ¿no? Son números muy extraños. eh, bueno, es como hacer juego con la palabra, ¿no? Irracional, es como que no se entienden con la razón. Tienen como, son muy, tienen un comportamiento muy extraño. Eh, bien. Bueno, ¿y cuáles de los elementos de A son reales? Todos los grupos, Todos, todos los ¿no? elementos. Porque los números reales son la unión de dos conjuntos. Por un lado, los números racionales y por el otro lado, los irracionales, ¿no? Ahora les hago una pregunta. ¿Hay números que sean racionales e irracionales al mismo tiempo? Que estén en los dos, que
que estén en los dos conjuntos, digamos, un número que sea... No, no. No, No, profe. No, no existe, ¿no? Em, perfecto. O sea, son conjuntos disjuntos, ¿no? Bien. Bueno, y estas son un poco las propiedades, ¿no?, de los números reales, que ya las estuvimos charlando un poquito. Tenemos que, en primer lugar, la suma y el producto en los reales es cerrada, ¿no? Con la suma, si agarramos dos números reales y los sumamos, caemos en los reales, lo mismo que el producto, ¿no? Tenemos que en los reales todos son cerrados, ¿no? sí, la suma y el producto es cerrada en los reales. Bueno, la suma y el producto es asociativo, que es lo que está escrito acá. La suma y el producto es conmutativo, ¿no? Bueno, esta propiedad de existencia del elemento neutro también se hereda en los reales, también se mantiene, aparece en los números enteros, pero en los números reales se mantiene esto. Aparece un elemento neutro para el producto, que es el uno, ¿no? Que también que también estaba en los números enteros, ¿no? Y también en los naturales, ¿no? Bueno, todo número multiplicado por uno es uno. Tenemos la propiedad del opuesto aditivo, que la teníamos de los enteros. Esta propiedad importante, que es la de inverso multiplicativo, ¿no?, que aparece en los racionales. Es decir, ¿qué nos dice esta propiedad? Que para todo número real, existe todo número real distinto de cero, vamos a tener otro número real que va a ser, que lo vamos a simbolizar como 1 sobre A, ¿no? Y este número 1 sobre A por A nos va a dar el 1, ¿no? Básicamente nos dice eso la propiedad, que para todo número Profe, real... Sí, ¿alguien abrió el micrófono? sí, entonces todos los reales tendrían las propiedades de todos los cosas, ¿no? Sí. No. A ver, ¿cómo fue que dijiste todos Ah, sería como que tiene las propiedades de todos los conjuntos de los naturales, de los enteros. en verdad, a los naturales le faltan propiedades, que sí tienen los enteros. Como ser, en los naturales no existe el opuesto aditivo. Por Pero eso los No, reales no, tienen claro, me todas las refiero a propiedades. que las propiedades de todos esos, claro, es como que, todas las propiedades juntas. exactamente, en los reales están todas las propiedades juntas. Todas las propiedades juntas que fuimos construyendo en, en los naturales, en los enteros, en los racionales, aparecen todas juntas en la propiedad de los números reales, ¿no? Bueno, esta propiedad del inverso multiplicativo, y después tenemos la propiedad distributiva, ¿no? Que es la que comentamos, ¿no? Hay propiedades que, como ser la del opuesto, aparece a partir de los números enteros. En los números naturales no estaba. Lo mismo que el elemento neutro de la suma, aparece en los números enteros. Profe, Ahora, esta propiedad que está acá, la del inverso multiplicativo, aparece recién en los números racionales. El inverso multiplicativo, el 1 sobre A, no existía en los números enteros. Aparece recién en los números racionales. Bien. Bueno, esta actividad por una cuestión de tiempo la vamos a dejar. Eh, bueno, los números se pueden, como ya habíamos comentado, se pueden representar en una recta, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Se representa el cero, ¿no?, en esa recta, y, y luego se representa la unidad, ¿no? Y bueno, como tenemos el cero y el uno, entonces ya tenemos la escala, ¿no? Y podemos ir graficando cualquier otro número. Pero bueno, a veces la escala, a veces tenemos números que pueden ser muy grandes o muy chicos, entonces ahí se tiene que elegir una escala apropiada, ¿no? Una escala apropiada para representar esos números. Como ser
si tenemos estos números, menos 100, menos 50, 0, 25, 75, en la recta real, ¿cuál puede ser una escala apropiada para representarlos? A ver, me voy a... De 25. 25, ¿no? A ver. A ver cómo... Que no funciona esto. Bueno, no funciona esta función. Bueno, entonces teníamos menos 100, menos 50, 0, 25, 75. Alguien acá me parece que escribió, yo no lo puedo borrar. Recta numérica. Tenemos el menos 100, menos 50, el 0, 25, 75, y no sé si me estoy olvidando algún otro más. Entonces, No, profe, eran esos. en este caso, digamos, no nos sirve utilizar esta escala, 0, 1, ¿cierto? No nos sirve porque, ¿por qué no nos sirve representar estos 5 números con esta escala? Porque se hace muy extensa. Claro, se hace muy extensa. El 100, vamos a tener que, el menos 100 va a estar a 100 unidades hacia la izquierda para allá. ¿Y cada 10 se puede? Cada 10 se podría ser una escala inapropiada, ¿no? Cada 25. Yo lo hice cada 20. De 10 se puede, 25. pongamos de 25, me parece que es la más conveniente, ¿no? Entonces ponemos el 0, el 25, ¿no? Y después los demás números consecutivos tienen que respetar que se mantenga la diferencia, ¿no? O sea, entre 0 y 25 hay 25 unidades de diferencia. Iría a 50. 50, ¿no? O sea, 50 menos 25, 25. 25 menos 0, 25, ¿no? Tiene que ir respetando la diferencia. 75 acá. Es más, podríamos hacerlo un poquito más grande, ¿no? A ver, podríamos pedir que, para que no esté todo tan juntito, que 2 unidades sean 25. Acá entonces vamos a tener 50. 75, 100. 75, 100. Bien. Y ahora marcamos, Y ¿no? para lo mismo, no los negativos. Claro, para el otro lado lo mismo. Exacto. Pero bueno, ya como que tenemos la escala, ya tenemos la referencia. Podemos empezar a graficar. El primer valor que tenemos va a estar acá, menos 25, ¿no? Bueno, después tenemos el 0, vamos a ponerle primero los positivos. Después tenemos el 75, que está acá. Después tenemos el menos 50. El menos 50, ¿dónde va a estar? Acá tenemos el menos 25 y acá entonces tenemos el menos 50, ¿no? Y el menos 100, bueno, acá tenemos menos 50, 2 unidades más tenemos el menos 75, 2 unidades más tenemos el menos 100. Entonces, esta escala resulta conveniente, ¿no?
a veces, digamos, es importante, tenemos un conjunto de números, elegir primero bien cuál es la escala para representarlos. La escala habitual de poner el 0 y el 1 no siempre es la más conveniente, ¿no? Bien, entonces bueno, acá podemos ya, en esta recta numérica, con esta escala podemos representar cualquier Arriba la número real. Sí, ¿alguien comentó algo? Bien. Bueno, vamos a definir la potencia de números reales, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es una potencia? Una potencia es una forma simplificada de representar un producto, ¿no? Es decir, en vez de escribir un producto de un factor consigo mismo, ¿no? Es decir, A por A por A por A, n veces, lo que hacemos es inventar esta notación, A a la n, ¿no? A a la n es una forma simplificada de expresar un producto consigo mismo, ¿no? El producto de un factor consigo mismo, ¿no? Entonces, a todo el número le vamos a llamar potencia, ¿no? Todo a la n va a ser la potencia, y a su vez la potencia está compuesta por una base, que es a, y un exponente, que es n, ¿no? El exponente n vamos en principio a considerarlo como un número natural, ¿no? Y después vamos a ir viendo qué pasa si el exponente pertenece a otros conjuntos numéricos, ¿no? Entonces, bien, veamos algunos ejemplos de potencia. Potencia de base real y exponente natural. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos como ser 2/5 al cubo, ¿esto a qué es igual? A 2 al cubo y 5 al cubo. Claro, ahí estamos aplicando una propiedad, ¿no? En realidad, por definición, va a ser 2/5 por 2/5 por 2/5, ¿no? Y ahora, este, realizamos esta multiplicación de fracciones, ¿no? Nos queda 8 acá, y acá nos queda 5 por 5, 1125, 125. ¿no? Esto por definición. Después lo que comentaron recién es aplicar una propiedad de la potencia que la vamos a estudiar en un ratito. Pero ahora tratemos de afianzar bien la definición. ¿Qué dice la definición? La definición es esto. El exponente nos indica cuántas veces tenemos que multiplicar la base consigo misma. Simplemente eso. Eh, Supongamos que tenemos -1/2 a la cuarta. Esto va a ser igual, entonces, por definición de potencia, ¿a qué cosa? Menos un medio. Claro, -1/2 multiplicado consigo mismo 4 veces, ¿no? Bien. ¿Y esto qué resultado nos va a dar? El resultado va a ser positivo o negativo. Positivo, porque tiene exponentes par. Exacto, ¿no? Digo, porque Bien, y el denominador va a ser el producto 16. Bien. O sea que, bueno, de ahí podemos sacar algo, ya me imagino que lo traen del secundario, es que si tenemos una potencia de exponente par,
el resultado siempre va a ser positivo. Bueno, ahora definamos la potencia de exponente entero, ¿no? Es decir, que ya el exponente o puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a definir por convención que un número real elevado a la cero nos va a dar siempre 1. Y cuando tengamos un número real elevado a un exponente entero y negativo, ¿no? Un entero negativo, lo que vamos a hacer es pasarlo a esta notación, a la n elevado a la menos 1, ¿no? Es decir, vamos a pensar como que vamos a tener la potencia de a la n, o sea, va a ser el inverso multiplicativo de a la n, ¿no? De esta notación pasamos a esta y operamos. Es decir, ¿qué va a ser esto? Vamos a tener a la menos n, lo transformamos como el inverso multiplicativo de a la n, lo pasamos a esta notación, y una vez que lo tenemos en esta notación, por definición, a la n es esto que está acá entre paréntesis, a multiplicado consigo mismo n veces, y luego le calculamos el inverso multiplicativo. ¿Qué es hacer el inverso multiplicativo? ¿Cuál va a ser el inverso multiplicativo de a por a por a por a? 1 Simplemente, sobre A. claro, damos vuelta, ¿no? Damos vuelta a esta fracción. El numerador, que es el producto a por a por a por a, pasa abajo, y el denominador, que acá siempre está, solo que no se pone que es 1, pasa arriba. Simplemente eso, ¿no? Entonces, esta sería la forma para eh, calcular una potencia de exponente negativo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Potencia de exponente negativo. Supongamos que tenemos 2/5 elevado, no, 2/5 no, vamos a la otra. Menos 2/3 vamos a tener. Menos 2/3 elevado a la menos 3, ¿no? Bien. Entonces, por lo que estábamos viendo recién, esto es lo mismo que decir menos 2/5 elevado a la ¿qué? ¿Cómo hacíamos para calcular esta potencia? Lo ¿Se da elevamos. vuelta o no? ¿Cómo? ¿Se da vuelta? ¿Si es negativo? Primero, sí, sí, va a terminar cayendo en eso. Primero lo elevamos al cubo, ¿no? Y después lo elevamos a la menos 1, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué nos queda? Menos 2/5 por menos 2/3, perdón, no menos 2/5. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Que no lo estoy entendiendo. Sí. Viste que acá nosotros definimos la potencia de exponente negativo de esta forma, digamos. Agarramos y calculamos primero la potencia con el exponente positivo y a eso le calculamos el inverso multiplicativo, es decir, le damos vuelta, ¿no? ¿Se ve? Entonces, Vuelvo a las 3. si hacemos eso, ¿alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Si hacemos eso, tratemos de seguir esa idea acá, ¿no? O sea, la idea que tenemos es que a la menos n es igual a la n a la menos 1, ¿no? Entonces tenemos menos 2/3 a la menos 3 es menos 2/3 al cubo
y todo esto a la -1, ¿no? Es lo mismo. Ahora El multiplicamos. -1 se pone para que el exponente sea positivo, ¿o no? ¿Cómo? Que el -1 se le agrega para que el exponente quede positivo. Claro, claro. El -3 se descompone como 3 por -1, 3 por -1. ¿no? Bien. Entonces acá nos queda, ¿qué va a terminar siendo esto? -2 por 3 por -2 por 3. Todo esto a la -1. Es decir, el inverso multiplicativo de este producto. ¿Y ahí se da vuelta o no? Claro, vamos a terminar en eso. Eh, bueno, si hacemos este producto que está acá, ¿qué nos queda? Este producto va a ser positivo o negativo. Este producto que está acá, Negativo. negativo. ¿Positivo? Negativo. Negativo por regla de los signos, ¿no? Menos por menos más por menos menos, ¿no? Cuando hay un número impar de, de factores negativos, el resultado siempre va a ser negativo. Nos queda -8 27avos. Esto a la -1. Y ahora, ¿qué hacemos acá? El -1, ¿qué quiere decir? Que es invierte la fracción. Se invierte la fracción y se mantiene el signo. Y listo, ¿no? Bueno, algo importante es que nosotros habíamos elegido este orden, pero es lo mismo hacer este orden, ¿no? En vez de poner el -1 como un exponente general, lo ponemos como un exponente intermedio, digamos, ¿no? ¿Cómo sería esto? Dándole al ejemplito que estábamos trabajando. Tenemos -2/3 a la -3, ¿no? Y si seguimos, si lo expresamos de esta forma, es decir, ¿qué nos dice eso? Primero calcular el inverso multiplicativo a la base, ¿no? Primero calcular el inverso multiplicativo a la base y luego aplicarle la potencia enésima, ¿no? Entonces eso sería, lo hacemos al revés. Primero calculamos el inverso multiplicativo y al final elevamos a la potencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Primero calculamos el inverso multiplicativo, que es el inverso multiplicativo de -2/3, que es igual a -3/2. Perdón, no es a la n, es a la 3, ¿no? Ya me dio. A la 3, ahí está. Entonces, primero calculamos el inverso multiplicativo y ahora elevamos al cubo, ¿no? Es decir, -3/2 por -3/2 por -3/2. ¿En qué terminamos? -3 por -3 por -3, -27, y 2 por 2 por 2, 8. Entonces fíjense que es lo mismo, ¿no? El orden en que hacemos esto. Lo señalo acá, ¿no? Vale. Acá. Cambiamos el orden, ¿no? Profe, están preguntando en dónde se puede ver en YouTube cómo se llama el canal porque se tienen que retirar algunos. Ah, bueno. En el transcurso del día lo vamos a estar subiendo. Bueno, en el transcurso del día ¿Cómo se va a llamar aquí el link de YouTube? esa es buena pregunta, porque ustedes mucho. Bueno, no. Antes de irse, ingresen al grupo de Telegram. Porque, porque
muchos de ustedes todavía no tienen acceso a la cuenta, a Petco, entonces no, si lo subimos ahí no lo van a poder ver. Lo que les recomiendo es que ingresen ingresen al grupo de Telegram mediante este link, mediante este QR que está acá. Y acá vamos a compartir el link del video. Profe, le hago una consulta. Sí. En el caso de los trabajos, cuando tenemos que resolver, ¿la potencia la hacemos como lo hizo usted o lo podemos hacer con la calculadora? No, la idea es que vayan o sea, tienen que resolver aplicando las propiedades. No puede aparecer Pero, por ejemplo, el resultado de la nada. Si aparece el claro, resultado pero por de la ejemplo, en el nada, que decía 12, en el que la potencia era 12, tenemos que hacer, por ejemplo, un medio, la potencia de 12 sería, lo tenemos que hacer un medio por un medio, por un medio, por un medio y así. claro, eso es ahora porque estamos viendo la definición, pero dentro de un rato vamos a ver propiedades, que es la que comentaron recién, y aplican la propiedad directamente. Ah, ok, ok. Pero, pero bueno, el tema es que no aparezca el resultado por arte de magia. Ah, Tiene que estar justificado a partir de alguna de las propiedades que vimos en el curso. Y eso, digamos, es una regla de la materia, que, digamos, los resultados que no están justificados con las herramientas que nosotros les damos, no se considera válido. ¿Estamos? ok. Así que nada. Entonces hay que ir aclarando la propiedad que usamos. Exactamente, sí, sí. Eso sería lo mejor. Ir O aclarando. sea que en un ejercicio combinado, por ejemplo, los del trabajo, el punto 4 tendría que quedar todo en el cuaderno, o sea, si usted lo corregiría, pero como no lo corrige, de todas formas, para ir practicando lo tenemos que hacer así, Claro, exacto. aplicando todas las... Exacto. Igual, de todas formas, Es aplicar para que hoy nosotros va lo a haber entendamos, ¿no? práctica y se les va a explicar cómo, cómo escribir, digamos, ¿no? Toda esta cuestión que le estamos comentando ahora, cuando Daniela, que es la encargada de la práctica, resuelve ejercicios, ahí ustedes van a ver bien esta cuestión. Que ahora lo hablamos en el aire, pero bueno, hoy lo van a tener resolución de ejercicios escritos como corresponde. Bueno, también en el Google Drive, donde están el práctico y el apunte, también hay, eso está muy bueno, el práctico del año pasado, y está resuelto el práctico del año pasado. Y hay ejercicios que son muy similares. Entonces ahí ustedes pueden agarrar y ver cómo se resuelven esos ejercicios y tomarlo como ejemplo para resolver los del práctico de este año, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esto hasta ahora, entonces, digamos, cuando tenemos una potencia de exponente negativo, digamos, podemos primero calcular la potencia con el exponente positivo y después calcular el inverso multiplicativo, o al revés, primero calcular el inverso multiplicativo y después elevarlo al exponente positivo, ¿no? Fíjense. Entonces, esas potencias no se multiplicaban. Sí, se multiplican. Pero bueno, todas esas propiedades las vamos a ver a continuación, no me quiero adelantar, pero sí, sí, la justificación de que esto funciona es porque por la propiedad potencia de potencia se multiplican los exponentes, ¿no? Bien. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Alguna consulta? Yo, profe, Sí. ¿qué le iba a decir? Cuando tengamos el parcial, nosotros tenemos que resolverlo como ustedes nos enseñaron o nosotros también tenemos otra forma de resolverlo, los ejercicios que den. Por lo general, o sea, tienen que usar las herramientas que nosotros les damos. No, o sea, no sería correcto utilizar alguna propiedad que no se vio en la materia, ¿no? O que no circuló en la práctica, ¿no? Profe,
Y hay que ir justificando esas propiedades, o sea, No, punto no, por las propiedades, punto. claro, las propiedades, Ah, o sea, se enuncian, las propiedades vos las enunciás, la escribís al costado de la hoja, eh, y después, pero no las justifica, las propiedades no se justifican, se utilizan nomás, ¿no? Vos la usás. ok. Bien. A ver, vamos a seguir con esto. Abro la presentación. Pero bueno, recién la primera semana, eh, vayan haciendo los ejercicios y esas cuestiones ya a medida que vayamos avanzando y sobre todo que vayan a la práctica y vean cómo se resuelven los ejercicios, ahí van a ver qué es lo que se espera que hagan en el parcial, ¿no? Pero bueno, importantísimo que vayan a la práctica, eso es fundamental. Uno de los principales problemas que ven. Profe, Yo a profe, yo veces lo que tengo digo, duda es, sí, lo que yo tengo duda es en logaritmo porque no me acuerdo casi nada de eso. Yo bueno, en y la vas a secundaria tener, vi eso, pero aparte, hermano, vi todo. perfecto, no, pero lo vamos a estudiar desde cero, así que no te preocupes. Que acá si te faltó algo aprender, la idea es que lo aprendas en este curso. Así que no, no, no va a haber problema con eso. A lo que les decía con la práctica, es fundamental que vengan a la práctica. En mi opinión, hasta a veces la práctica es más importante que la teoría, porque la teoría uno la puede estudiar del apunte o puede ver el video, pero la práctica, uno aprende matemática haciendo ejercicios, es así, no hay otra forma. Y hacer ejercicios es sentarse varias horas y con el tiempo de clase no alcanza, digamos. Si ustedes piensan que van a aprobar la materia viniendo solamente a la práctica, no, desde ya eso es un error y es uno de los principales errores por los cuales a los estudiantes les va mal el primer año. Eh, Tiene que haber mucho más tiempo en la casa de estudio, en la casa o donde sea, que el tiempo que tienen de clase. El tiempo que tienen de clase capaz que lo pueden utilizar para evacuar dudas, para ver cómo se resuelve algo, pero después toda la parte de afianzar las resoluciones y los conceptos, por lo general, eso se hace en la casa, digamos, ¿no? Fuera de la universidad. O sea, no en el tiempo de clase. El tiempo de clase no alcanza, lamentablemente. Bien, seguimos con esto. Potencia de exponente entero, es decir, el caso que tenemos el exponente natural, el exponente positivo natural, lo tenemos fácil. El tema era cuando teníamos el exponente negativo, que lo trabajamos con el inverso multiplicativo, ¿no? Y vimos que hay dos formas de resolverlo, ¿no? Que dan lo mismo, recién en la presentación. Bueno, y después tenemos las famosas propiedades, ¿no? La propiedad distributiva con respecto al producto, es decir, que si tenemos un exponente que influye a un producto, este exponente pasa a cada uno de los factores, ¿no? Y ojo que esta propiedad solamente se cumple con el producto, no se cumple con la suma. Si nosotros en vez de una suma tuviésemos un producto, perdón, si en vez de un producto tuviésemos una suma, eh, no podemos distribuir el exponente, ¿no? Solamente es válida con el producto, ¿no? Tenemos la propiedad, bueno, digamos, la distributividad con respecto a la división, ¿no? Si tenemos un cociente, el exponente pasa al numerador y al denominador. Que esto fue lo que comentaron antes, ¿no? Cuando queríamos resolver en menos 2 tercios elevado al cubo, eh, aplicando esta propiedad sale mucho más rápido, ¿no? Que lo que hicimos antes, que fue por definición, ¿no? En general, las propiedades son como un atajo, ¿no? Es como algo más práctico para hacer, ¿no? Como más rápido. Teníamos menos 2 tercios elevado al cubo, por esta propiedad va a ser menos 2 elevado al cubo sobre 3 elevado al cubo, ¿no? Y ahí nos queda menos 8 sobre 27, ¿no? O sea, la propiedad es un atajo, solo que bueno, la propiedad hay que aplicarla bien,
porque hay veces que eh, mezclan, o sea, hay errores en cómo aplicar la propiedad, como ser, aplican propiedad de la distributividad del producto, pero con una suma. Y ahí ya la propiedad no funciona con una suma, ¿no? No funciona. Ahí vamos a ver un contraejemplo, eh, un caso en el que justifica que no suma, que no funciona, ahora en un ratito. Después tenemos producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, ¿no? Esta es importante también. Y después tenemos una análoga, pero con la división, ¿no? División de potencias de igual base, se restan los exponentes en este orden, ¿no? El exponente del numerador se le resta el exponente del denominador, ¿no? Es decir, el exponente de abajo resta al de arriba, no el de arriba resta al de abajo, ¿no? Bueno, y después tenemos esta otra propiedad que es muy utilizada también, potencia de potencia. Tenemos una potencia que está elevada a un exponente, ¿no? Potencia de potencia. Y en este caso, lo que hacemos es multiplicar los exponentes, ¿no? Lo que habían comentado recién. Bien, vamos a ver algunos ejemplitos de esto. Disculpen, ¿en qué canal de YouTube va a estar disponible el video? Nosotros tenemos un mail de la materia y ahí en ese mail de la materia vamos a subir el canal de YouTube. Vamos a subir el video, ¿no? Em, Eso lo busco en Pedco. sí, sí, para ingresar van a tener que ingresar o sea, para acceder a ver, tenemos que ver igual, todavía no lo pensamos, nuestra idea era compartirles el link del video y una vez que tienen el link ya pueden acceder al canal, ¿no? De YouTube. Profe, eso lo compartiría a través de Telegram, ¿no? Sí, el link de la clase, el video de la clase lo vamos a compartir a través de Telegram. Por eso sí, es importante que, bueno, en caso que no estén en Telegram, traten de estar en algún grupo, no sé si se armaron un grupo de estudiantes, compártanlo por ese medio también. Nosotros a ese grupo no tenemos acceso, así que... bueno, y después la idea es que vayan dándose de alta en Petco. Pero eso creo que es cuando estén matriculados o algo así. Pero bueno, lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de esta semana y la próxima. Ya en el transcurso de esta semana y la próxima todos van a tener un usuario para entrar a Petco. Entonces, bueno, supongamos lo que estábamos charlando, ¿no? Tenemos que la propiedad de la distributividad del exponente con respecto al producto, ¿no? Si nosotros tenemos 2 más 5 elevado al cuadrado, esto si lo resolvemos tal cual dice acá, como primero hacemos la suma y luego elevamos al cuadrado, nos queda 7 elevado al cuadrado, es decir, 49. Por otro lado, si nosotros elevamos al cuadrado ambos sumandos, ¿qué obtenemos? 29. Exactamente, nos queda 4 más 25 igual a 29. Es decir, que
esta propiedad, 29, profe, no 25. que esto no es válido, o no es siempre válido, ¿no? Esto, perdón, lo ponemos así. O sea, no es distributivo el exponente con respecto a la suma, ¿no? Ahora, supongamos Profe, que es nosotros... 29, no 25. 29, perdón. Profe, ¿eso quiere decir que solamente se pueden sumar cuando están multiplicando? O en todo caso dividiendo, pero se restan en vez de sumarse cuando está dividiendo. Ojo que acá no estamos con esa propiedad todavía, ¿eh? No estamos con la propiedad de producto potencia de igual base se suman los exponentes. Estamos con la propiedad distributiva. Cuando tenemos, Ah, bien, bien. ¿no? Lo que estamos viendo es que la propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto solamente se cumple en el producto, en la suma no. Y acá vimos un ejemplo en el que falla, ¿no? No podemos distribuir el exponente en una suma porque nos da resultados diferentes, ¿no? O sea que falla la propiedad. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos 5 menos 5 x al cuadrado y queremos aplicar la propiedad. ¿Cómo no, de qué forma podríamos expresar esta expresión, digamos, que está acá? Menos 5x al cuadrado, aplicando la propiedad. Menos 5 a la 2, x a la 2. Claro. Es decir, 25x cuadrado, ¿no? Bien. Bueno, con la división es lo mismo, ¿no? Podríamos decir, con la propiedad de la división, con la distributividad de la división, ¿no? Acá podríamos hacer uso de lo que ya estuvimos desarrollando, como ser acá. Tenemos 2 quintos elevado al cubo, como bien dijeron ustedes, 2 quintos elevado al cubo, es lo mismo que, es decir, aplicando esa propiedad, la distributividad de la potencia con respecto a la división, nos queda 2 elevado al cubo sobre 5 elevado al cubo, es decir, nos queda 8 sobre 125, ¿no? Esta resolución es por definición y esta resolución es a partir de una propiedad. Este, bueno, después tenemos producto de potencias de igual base. Producto de potencia de igual base. ¿Qué nos decía el producto de potencias de igual base? ¿Qué tenía que pasar? Perdón, acá es. Se sumaba. Sumaba, Se suman los exponentes y queda Suma la los misma base, exponentes. ¿no? Entonces, tenemos, supónganse, menos 9 por i al cuadrado por 3 por i a la quinta, supónganse, ¿no? Y queremos simplificar esta expresión algebraica, ¿no? Como que estamos multiplicando estas dos expresiones que están acá, ¿no? En general, cuando tenemos un número y a continuación tenemos una letra una potencia, ¿no? Que es una letra elevado a un número,
el nexo entre la letra y el número es un producto, solo que no se pone. Acá hay un por, solo que no se pone, se sobreentiende que ya hay una multiplicación acá. Entonces, bueno, supongamos que queremos simplificar esta expresión. Bueno, lo que podemos hacer acá es agarrar y utilizar primero la propiedad asociativa del producto y pasarlo así, ¿no? Y luego acá, ¿qué hacemos? Aplicamos la propiedad conmutativa. Y acá nos queda por i al cuadrado por i a la 5. Es decir, cambiamos el orden de estos dos, ¿no? Esta barrita de acá. Y eso ahora nos permite poder operar, porque podemos multiplicar menos 9 con 3, que es menos 27, y acá podemos aplicar producto de potencias de igual base, ¿no? Hay un ruido medio raro. Ahí está. ¿No? Bueno, y acá y este es un ejemplito de suma de potencias, producto de potencias de igual base, ¿no? Acá aplicamos la propiedad asociativa del producto. Acá aplicamos la propiedad conmutativa del producto, ¿no? Y acá aplicamos la propiedad, en esta igualdad que está acá, aplicamos esta propiedad que está acá, ¿no? Producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Y ahí ya después operamos. Profe, ese punto se entendió bien. El que había marcado arriba, ¿cómo nos damos cuenta cuándo podemos utilizar la propiedad asociativa y cuándo no? Eh, a ver, ¿estás hablando de esta resolución que está acá? A esta No, resolución. la de arriba que había puesto el ejemplo, me parece. Pausar grabación. Si esto está grabando, ¿no? Sí, yo creo que le figura que graba, ¿no? Discúlpame. ¿Ustedes Sí, ven? Ah, figura. sí, volvamos a la pregunta. ¿Cómo era? Por ejemplo, que había puesto el 2 más 5 elevado a la 2, que no es igual 2 elevado a la 2 más 5 Ah, elevado a la 2. claro. El caso en el que la propiedad distributiva no funciona. Claro. Vos decís, ¿cuándo no funciona esta propiedad? Decís. Un ejemplo en el cual esto no funcione. Claro, o cómo nos damos cuenta, o hay que hacer sí o sí la resolución de las dos formas para poder darse cuenta. Eh, Cuando hay suma, porque no se puede distribuir la potencia. claro, en este caso sería es como que se puede distribuir la potencia cuando hay producto, cuando hay división, ¿no? En este caso hay división, entonces se puede distribuir. Pero si hubiese resta, no se podría distribuir el Profe, exponente, ¿puedes sacar la cosa de herramientas de esa para sacar una foto? ¿no? No sé si eso respondió a tu pregunta o... Sí, sí, profe. Gracias. Genial. Como ser, si nosotros tuviésemos, o sea, para aplicar esta propiedad es importante que tengamos un producto
y dos potencias de igual base. Si no tenemos un producto y dos potencias de igual base, no podemos aplicar la propiedad, ¿no? Esas son las condiciones que hay que tener. Estar en un contexto de producto y tener dos potencias de igual base. Si no tenemos eso, no es posible aplicar la propiedad. Claro, en la fracción es posible aplicarla, pero porque es una división. Exacto. Si tuviésemos una resta, ya ahí no funciona. Lo mismo que una suma. Bueno, vamos a abrir otra página más, que nos quedamos sin pizarrón ya. Bueno, ¿qué hora es a todo esto? Bueno, son las 11. Bueno, gente, me faltó trabajar raíz y logaritmo. Así que lo que les voy a pedir es que lo estudien del apunte. ¿Estamos? Lo estudien del apunte, que ahí está todo desarrollado. Cualquier consulta que tienen, lo podemos trabajar hoy a la tarde, si alcanzan. Este, y ya la clase que viene, que va a ser el martes, eh, que al parecer vamos a implementar la misma metodología que hoy, en clase virtual, porque no creo que se pueda resolver el tema del aula, como para que entremos todos, lamentablemente. Así que la próxima clase vamos a empezar haciendo un repaso de radicación y logaritmo, con lo que hayan ustedes, a partir de lo que hayan estudiado. Si tienen alguna duda, lo trabajamos ahí. Y bueno, y seguimos con lo que sigue, ¿no? Así que bueno, les queda esa tarea de estudiar radicación. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Ya habían estudiado la recta real? sí. Ah, ok. ¿Y Lo- Profe, ¿hasta ya qué hay punto estamos? video? ¿Cómo? Que si hay algún video, si fue grabada la clase o no sé. Sí, se grabó la clase. Sí. La clase está grabada. A ver, es más, voy a parar la grabación Profe, ¿hasta qué punto hacemos? y traten de hacer hasta el punto 6-7. Si les falta algo de teoría, léanlo del apunte. Les va a faltar algo de logaritmo y de radicación. Traten de hacerlo leyendo con lo que hay en el apunte. En todo caso, hoy en la práctica lo vamos resolviendo. Profe, profe, Sí. para consulta, ¿cómo se puede hacer?